Podemos hablar de integración a nivel internacional, pero si la integración no se hace a través también del conocimiento, de la academia, del conocimiento personal y del conocimiento científico, no vale de nada. Y es lindo cuando traemos también hermanos de otros países que nos acompañan y participan también de la formación y también de la experiencia del conocimiento. Vamos a estar hablando sobre aspectos claves para la sostenibilidad de procesos productivos, oportunidades y beneficios para las queserías. Jan Gardecher Master, es un placer tenerte por aquí, es doctor en agronomía, análisis energético y sustentabilidad, realizado aquí en INIA, en Uruguay, en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, consultor a través de la empresa MC2, así que le damos la bienvenida, lo recibimos con mucho afecto y gracias nuevamente por estar con nosotros, aspectos claves para la sostenibilidad del proceso productivo. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Y primero, muchas gracias por la recepción y por la invitación a dar esta charla acá con ustedes. Voy a tratar de hacer un pantallazo general de todos los desafíos de la sustentabilidad que podemos tener y implantar en el sector lechero. Entonces, la presentación, le voy a hablar primero de la relación entre el sector lechero y el cambio climático y todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Después vamos a hablar del sistema lechero y de la gestión de los recursos naturales en términos de nutrientes, pero también de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Y después, en una tercera parte, voy a hablar un poco de las prácticas que ya podemos movilizar y que van a venir para poder fortalecer esta sostenibilidad. Pero antes le voy a hacer le propongo hacer un estado de la situación de nuestra querida planeta, nuestra casa a todos. Entonces, la vida en la Tierra se desarrolló a partir de la energía del Sol. Los componentes esenciales son el agua, el carbono, los minerales y los nutrientes. Y de ahí se desarrolló todo lo que llamamos la cadena trófica, ¿no? Las algas, las plantas, los herbívoros, los carnívoros y los descomponedores, que son muy importantes. Y en este contexto apareció una persona, un ser interesante, el humano, que también el desarrollo de la humanidad está muy relacionado con la energía, ¿no? Al principio usamos la energía para calentarlo con el fuego, después usamos el viento para ir más lejos, para poder moler nuestros granos. También usamos la energía humana, la esclavitud, durante un tiempo largo. Por suerte descubrimos el carbón, que nos ayudó en parte a salir de la esclavitud. Tuvimos la revolución industrial, descubrimos el petróleo y ahí la cosa un poco se aceleró, ¿no? Ahora tenemos autos, aviones, tenemos cohetes, energía nuclear, tenemos la telecomunicación y hoy en día estamos casi volviendo a las energías renovables. Bueno, hoy en día ya no somos mucho más el humano de Leonardo da Vinci, sino que me gusta decir que somos ahora más cerca de Iron Man, ¿no? Tenemos el celular, tenemos un montón de herramientas que nos permiten ser mucho más fuertes que solamente nos permitiría nuestro cuerpo. El problema es que eso nos llevó a tener un consumo exponencial de las energías fósiles desde hace 100 años y que hoy en día somos 8.000 millones de habitantes en el planeta que están empezando a estar cansados. Entonces eso tiene un costo. Y el costo es que muchos de los límites planetarios están transgredidos, ¿no? La biodiversidad, por ejemplo, actualmente estamos entrando en la sexta era de extinción masiva de biodiversidad. La última que ocurrió en el planeta fue hace 65 millones de años y terminó con los dinosaurios. Nos estamos haciendo casi igual que un meteorito. El clima, bueno, estamos entrando en los cambios climáticos, ya aumentamos de 1 grado y la ventana para mantener este aumento del clima a 1,52 está cada vez más chica.
Lo que llamamos entidad nueva son todos los poluantes de origen humana, como los microplásticos, que ya lo tenemos en nuestro cuerpo, y los perturbadores endocrinos, ¿no? Los nutrientes, el ciclo de los nutrientes está muy alterado, como el ciclo del agua, y bueno, y la deforestación también es un problema y contribuye al cambio climático. Esto es un otro esquema que es los límites planetarios relacionados al sector agroalimentario. Entonces, la agricultura está responsable en gran parte de la pérdida de biodiversidad, de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los cambios a nivel de nutrientes, del uso del agua, somos los principales usuarios de agua, y bueno, y el cambio del uso del suelo. Entonces, bueno, perdón por esta introducción un poco pesimista, pero me parece importante decirle dónde estamos parados actualmente, y que la cuestión ambiental no es algo militante, o sea, tendría que ser militante, pero es algo serio y que estamos todos relacionados con eso. Bueno, ahora bien, vamos más al concreto y le voy a hablar un poco de lo que llamamos cambio climático, y vamos a ir haciendo un foco. Los gases de efecto invernadero en el mundo vienen principalmente de la producción de electricidad y de calor. En el mundo de la construcción también, 20%, el transporte sería la tercera razón de los gases de efecto invernadero, la agricultura 12%, la deforestación 6%, que está también muy relacionada a la agricultura, y también las emisiones de la basura. Los principales gases de efecto invernadero, el primero es el CO2, ¿no? 75% viene del CO2, después tenemos el metano, CH4, y después tenemos el dióxido de nitrógeno. En Uruguay la configuración es totalmente diferente porque tenemos una configuración también productiva diferente. 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Uruguay vienen del sector de agricultura, foresta y del uso de la tierra. De este 75%, 52% viene de la fermentación entérica de los rumiantes, ¿no? Los rumiantes tienen esta capacidad de comer pasto, de digerirlo, y eso lo pueden porque tienen bacterias en el rumen que lo ayudan a digerir eso. Y estas bacterias, bueno, haciendo este trabajo de digestión, emiten metano. Es un mecanismo natural y no vamos a poder hacer mucha cosa con esta situación. Después tenemos la energía de transporte, los desechos y la producción industrial es menor. Entonces, el primer factor de emisión en Uruguay es el metano, que cuenta aproximadamente por 60% de las emisiones del país. Para el sector lechero, ahora sí. Bueno, entre 65 y 85% de las emisiones son de origen animal. El 50% vimos que son las emisiones entéricas, y después son emisiones que están relacionadas a la deyección animal. Una parte son dióxido de nitrógeno, NO2, y el otro es el metano. Después tenemos también el uso del suelo, y lo vamos a ver después, la denitrificación del nitrógeno que está en el suelo, la compra de alimentos, porque para producir el concentrado y la comida que ustedes están usando en su tambo, esto también tuvimos que producir, y esto también emitió y lo contabilizamos en las emisiones. Y después está también el uso de nuestras maquinarias, que son el gasoil, entre 2 y 6%. Entonces, eso sería más o menos la huella de carbono del sector lechero de Uruguay. 0,90 kilos de CO2 equivalente por kilo de leche corregida, grasa, proteína. Bueno, leche corregida, grasa, proteína, lo hacemos para poder comparar los distintos leches entre ellos, ¿ah? Y el CO2 equivalente, bueno, los distintos gases
no tienen el mismo potencial de calentamiento. Por ejemplo, el metano tiene un potencial de calentamiento 30 veces más fuerte que el CO2. El dióxido de nitrógeno tiene un poder de calentamiento 300 veces más fuerte que el CO2. Entonces todo eso lo convertimos en CO2 equivalente, porque es por eso que siempre van a ver en la huella de carbono CO2 equivalente, porque llevamos todos los distintos gases de efecto invernadero en una misma unidad que es la más usada, que sería el CO2. ¿Okay? Bueno, ¿por qué estamos tan mirando y hablamos todo de huella de carbono y de gases de efecto invernadero? Porque la consecuencia es el cambio climático y ya hoy en día con 1 grado tenemos ya algunas observaciones. Eso fue, por ejemplo, la sequía de 2022 al 2023, la inundación en Río Grande do Sul en 2024. Cada año tenemos un nuevo récord de calor, nuevo récord de... Y eso es una tendencia que va a ir siguiendo. Entonces, las principales consecuencias del cambio climático va a ser el aumento de la temperatura, eventos climáticos extremos más frecuentes y más violentos, aumento de la sequía, el aumento de la temperatura del océano y entonces la subida del nivel del mar. Eso va a generar también distinción de especies, escasez de alimentos que va a llevar también desplazamiento de población y también vamos a tener un aumento de los riesgos sanitarios en alguna región que van a aparecer nuevos problemas. A nivel de Uruguay hubo un recién estudio de la Facultad de Ciencia que, por ejemplo, proyecta en el suroeste del país una disminución de la lluvia en periodo de primavera. Pero de forma general lo que va a pasar acá en Uruguay y que estamos proyectando es que los eventos van a ser mucho más fuertes y marcados. Cuando va a haber una sequía, la sequía va a ser más fuerte. Cuando va a haber lluvia, la lluvia va a ser más fuerte. Y los días de lluvia suave van a ser cada vez menos. Entonces, tenemos que mitigar el cambio climático primero para evitar que estas tendencias sean peores, con el objetivo de llegar a una neutralidad carbono 2050. Y después tenemos también que adaptarnos al cambio climático para mantener el nivel productivo actual y seguir alimentando el planeta, y a su vez para aumentar la resiliencia del sistema productivo. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, vamos a definir qué es la resiliencia. Bueno, la sostenibilidad. Generalmente representamos la sostenibilidad con estos 3 compartimentos, ¿no? La sostenibilidad depende de la sostenibilidad de la economía, de la naturaleza y de la sociedad. Y el encuentro de estos 3 hace que el sistema es sostenible. También hoy en día estamos más mirando la sostenibilidad de esta forma, es decir, que la sostenibilidad de la economía depende de la buena salud de la sociedad, y la buena salud de la sociedad depende de la naturaleza. Esto es lo que llamamos la sostenibilidad débil y esta es la sostenibilidad fuerte. A mí hay una otra definición de la sostenibilidad que me gusta y que tiene que ver más con la dimensión temporal. La sostenibilidad la podemos ver también así. Es de corto plazo y de largo plazo. Al corto plazo quiere decir que tiene que ver con el rendimiento actual. Si yo si no soy productivo, si no soy eficiente hoy en día, mi actividad no va a ser sostenible. Entonces la sostenibilidad tiene que ver con el corto plazo también. Y la sostenibilidad tiene que ver con el largo plazo, y ahí estamos hablando del concepto de resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad del sistema productivo a ser estable a lo largo del tiempo, del año, de las variabilidades, de la lluvia, de la seca,
y la capacidad también de resistir a golpes externos, que puede ser una sequía, puede ser lluvia fuerte, pero también puede ser variación de los precios. Cuando sube el precio de la nafta, es un golpe externo. ¿Cómo podemos nosotros ser más resistentes a estos golpes externos? Y eso tiene que ver mucho con la autosuficiencia del sistema. ¿Ah? Bueno, eso era para la parte cambio climático. Ahora vamos a ver un poco la parte de los recursos naturales. Vamos a ver primero todo lo que tiene que ver con los nutrientes, después voy a hablar un poco de la biodiversidad. Entonces, el nitrógeno. El ciclo del nitrógeno en el sistema va a entrar por la fertilización y va a entrar por los alimentos que compramos. La vaca va a producir leche, vamos a tener ahí la salida de nutrientes, pero vamos a tener también las deyecciones que van a ir al suelo. El suelo va a tener el nitrógeno, va a ayudar a la planta a crecer y esta planta va a ser comida por el animal. Ahora bien, es importante saber que la vaca no es un proceso muy eficiente en términos de producción de leche, porque del 100 que le damos a comer a la vaca, aproximadamente el 30% de los nutrientes del nitrógeno va a ir a la leche. El 70% va a ser en la deyección animal. O sea que es fundamental tener una buena gestión de la deyección animal si queremos ser eficientes en el uso de los nutrientes, del nitrógeno. El primer producto de nitrógeno es la costa y tenemos que cuidarla. Bueno, ahora bien, a su vez, en este ciclo de los flujos que nos interesa, vamos a tener pérdidas de nutrientes. Vamos a tener pérdida, por ejemplo, por volatilización del amoníaco, que es el NH3, en el momento que la vaca orina en el campo, también según cómo guardamos la deyección animal, vamos a también tener volatilización de amoníaco cuando fertilizamos, y según cómo fertilizamos. Un día si fertilizamos, que es un día caluroso, seco y con viento, hay mucha chance que gran parte del fertilizante que estamos poniendo en el campo se volatiliza. Algo va a venir, pero es muy importante la incorporación de la fertilización al suelo para limitar la volatilización. Las otras pérdidas de nutrientes que vamos a tener va a ser la denitrificación, que es la transición del nitrógeno en dióxido de nitroso. Esto es un proceso natural, son las bacterias del suelo y las bacterias también que están presentes con la deyección animal, que en el proceso ese libera el nitrógeno. Y las otras pérdidas que vamos a tener va a ser a nivel del suelo, donde va a haber la pérdida con la materia orgánica y también por lixiviación. Si metemos demasiado nitrógeno, si nuestro suelo es demasiado rico en nitrógeno, se va a ir con el agua, o en las aguas profundas o en las aguas superficiales. ¿Tá? Entonces, esas son las otras pérdidas de nitrógeno. La repartición de eso es más o menos así. 15% de las pérdidas es más o menos la denitrificación. Un 40% en la volatilización y un otro 40% en lixiviación. La denitrificación, como les decía, es un proceso natural y va a ser difícil luchar contra eso. Donde podemos, y según las prácticas que ustedes van a movilizar en el manejo de los nutrientes, en el manejo del campo, vamos a poder sí reducir la volatilización y la lixiviación. La volatilización va a ser según la manera que aplicamos y si logramos rápidamente incorporar al suelo el fertilizante que estamos poniendo, y la lixiviación va a ser el manejo de los excesos y de las zonas donde puede haber estos excesos. Y justamente las principales zonas de riego son estas
estos lugares en que la vaca queda encerrada, los espacios de confinamiento y los barbechos. Bueno, nosotros en línea, en el tomo de la estanzuela, calculamos que al final, en promedio por año, la vaca está en un espacio de confinado entre 6 y 8 horas por día. No todos los días, pero bueno, lo que pasa es que un día no puede ir a pastorear porque no hay pasto, está muy seco. O otro día no puede ir a pastorear porque llovió demasiado y vamos a romper todo. Entonces al final la vaca queda un montón de tiempo y no nos damos cuenta en este espacio de encierre que generalmente se transforma en una zona con barro, sin cobertura, y en donde ahí todos los y además, entonces vamos a decir que 8 horas son casi un tercio del tiempo en que las deyecciones animales están en un solo lugar puntual y donde todo va a ir seguramente a las aguas y por volatilización. Entonces la gran pérdida y el gran desafío es el manejo de estas zonas de encierre. La otra zona de pérdida fuerte de nitrógeno son los barbechos. Cuando la tierra queda sin nada en este tiempo de rotación, ahí hay mucha pérdida también por volatilización, pero también por erosión. Entonces tenemos que limitar, yo diría, a 0 los periodos de barbecho. Hay que buscar poner una cobertura que podríamos llamar una cobertura de servicio en que mantiene nuestro suelo, porque el suelo es uno de los capitales número 1 de nuestro sistema. Entonces ahí les voy a mostrar un ejemplo de la unidad lechera con una matriz un poco más desarrollada de los flujos. Entonces, a mí me gusta representar el sistema productivo en 5 componentes. Está el capital técnico, que va a ser todas nuestras herramientas, la infraestructura que tenemos. Está el capital natural, que va a ser el suelo y todo este ecosistema que nos apoya. Vamos a tener los procesos productivos de la biomasa y los procesos productivos del animal. Bueno, en este sistema vamos a tener las entradas de nitrógeno. Esto es una estanzuela. El 50% de las entradas de nitrógeno son fertilizantes. El 38% de las entradas son los concentrados y toda la comida que es comprada en el sistema. Los otros vienen de la precipitación, de la lluvia, y tenemos un 3% que es la fixación de nitrógeno por las leguminosas. Bueno, para que tengamos una idea, 50% del campo en la estanzuela es con festuca y el otro 50% es dactilis y alfalfa. Entonces podemos decir que el 25% de la pradera tiene leguminosas. Entonces si tenemos, este es un tiro largo, ¿no? Pero 25% de leguminosas en el campo permite fijar 3% del nitrógeno que usamos en este contexto. Y después tenemos las salidas. El animal va a tener entonces, la principal salida del animal va a ser la deyección. Una parte va a ser colectada, que vamos a poder entonces manejar y distribuir en la zona que queremos. Y después las otras salidas van a ser la leche y la carne. Y una parte también, por supuesto, del nitrógeno va a servir, es la recría que crece y que moviliza los nutrientes para su cuerpo, ¿no? Para su desarrollo. Y después vamos a tener las pérdidas de nitrificación, de lixiviación y de volatilización que vimos anteriormente. Entonces, la eficiencia de este sistema es de 30% en nitrógeno, entre la salida y la entrada. Pero nosotros lo que estamos mirando solo, la salida, es la leche. Entonces, por eso que esta eficiencia le puede parecer muy bajo. No vamos nunca a llegar a una eficiencia de 100% porque el proceso natural no lo permite. Lo que sí podemos buscar es llegar al 50-60%. Superior al 60% de eficiencia de uso del nitrógeno, seguramente vamos a estar mineralizando, es decir, estamos sacando nitrógeno del sistema y eso también no es bueno. Entonces, un objetivo podría ser de estar alrededor del 50-60%.
Bueno, después ustedes conocen eso, el balance de nitrógeno, y eso nos va a definir qué son los excedentes, ¿no? Tenemos de ingreso 175, 53 kilos por hectárea de salida, y el exceso son 122 kilos. Este exceso, porque cada año estamos volviendo a mantener el sistema y que entonces no hay interrupción, la gran mayoría va a ser pérdida para el ecosistema. Y esta situación está también dada porque este sistema productivo es un sistema de alta intensificación, donde el porcentaje de comida es 60% pasto, 25% concentrado y el resto de ensilaje. Y eso es la realidad. Más aumento el nivel de intensificación, más aumento el excedente de nitrógeno. No estoy diciendo si es malo o bien, es la realidad. Lo que sí sé es que si hacemos eso, tenemos que tener un foco muy fuerte en el manejo del nitrógeno para poder valorizarlo adentro y poder en realidad sacar este flujo y usar más este flujo. Eso es el desafío. Y vamos a ver después qué práctica podemos hacer para fortalecer eso. Ahora bien, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Bueno, hay mucha definición de lo que es un servicio ecosistémico. Le puse este gráfico y no voy a describir todo, les voy a decir las 4 familias de los servicios ecosistémicos que hay. Están los servicios ecosistémicos, lo primero, lo fundamental para la sociedad es aprovisionamiento en comida. Toda la comida, toda la materia prima, todos los recursos que podemos usar también para la medicina, eso es el ecosistema que nos da. ¿Ah? Está también uno que es muy fuerte, muy importante, yo diría, para que sería artesanal, que es el servicio cultural, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo que nos aporta la naturaleza y también todo lo que está relacionado al ecoturismo y este desarrollo que ustedes pueden valorizar además de su producto. Y después los 2 otros servicios ecosistémicos que están directamente relacionados a su sistema productivo son los servicios de regulación y de soporte o sostenimiento, ¿no? De regulación va a ser todo lo que es el suelo, regula la filtración del agua, va a ser toda la regulación de la polinización, las abejas. Y después el soporte va a ser el ciclo del nutriente, va a ser la formación del suelo. Entonces todos estos servicios, según cómo está mi sistema, voy a tener mucho o poco servicios ecosistémicos. Entonces volviendo un poco al esquema y lo que llamo el metabolismo del sistema productivo, ¿no? Tenemos entonces entradas vamos a consumir energía, combustible, biomasa, medicación, vamos a consumir fertilizante, y eso todo va a entrar en el sistema. Los cultivos, parte va a ser comido por la vaca, parte va a ser residuo y va a ser materia orgánica para nuestro suelo. La vaca también, parte va a ser salida como producto y gran parte va a ser invertida en nuestro suelo. Y de la misma forma que el capital técnico nos provee servicio, ¿no? El capital natural nos va a dar el servicio ecosistémico. Entonces, si mantienes bien tu tractor y que está funcionando bien, que tienes todos los servicios, va a funcionar bien y te va a dar un buen servicio. Y de la misma forma, el capital natural, el suelo, si lo cuidas bien, si estás haciendo todos los servicios de mantenimiento, te va a dar un servicio ecosistémico fuerte. Entonces, bueno, quería transmitirle eso. Bueno, ahora vamos a las prácticas que ustedes podrían implementar en su sistema. Entonces, durante mi postdoctorado estuvimos desarrollando una metodología de abordaje que puede ser aplicada a todo y que cada uno podría arrancar
y es una metodología que se quiso ser gradual y adaptable a cada uno, ¿no? Dependiendo del objetivo de cada productor. Primero, asegurarse que estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál es mi nivel de producción? ¿Estoy alto? ¿Estoy bajo? Y después, una vez que hicimos eso, que es un poco más en los procesos naturales, vamos a pasar a reducir las pérdidas de nuestro sistema, y eso tiene que ver más con los procesos técnicos de nuestro sistema. Una vez que hicimos eso, vamos a tener un foco en la organización de los procesos productivos y vamos a buscar cómo podemos integrar mejor la planta y el animal y nuestras infraestructuras también. Y por fin, una vez que hicimos todo eso, ahora sí, vamos a pensar a fijar carbono y a promover los servicios ecosistémicos. Lo hicimos en este orden porque, bueno, es como una casa. Antes de empezar a poner una super sistema de calefacción y de piso radiante, primero asegurarte de que es aislada. Es un poco este concepto, ¿no? Entonces ahora vamos a abordar cada práctica, cada estrategia. Entonces la primera, tener un proceso productivo y eficiente. Eso a nivel de manejo animal es saber si mi animal está en buena salud, cuál es mi nivel de mamitis, cómo están, cuál es el bienestar del animal, también es fundamental, a nivel del estrés al momento que llega en la sala de ordeñe, pero también el estrés térmico. Sabemos que no generar sombra puede bajar de un 15 a 20% de la productividad de su vaca. Entonces tenemos que asegurarnos que cada vaca tiene una sombra accesible a donde va a estar. Eso puede ser también una práctica que va a ayudar a su proceso productivo. Después también la reproducción del animal, saber dónde estamos parados. Después está todo el tema de la dieta animal, saber bien qué tipo de alimento voy a dar, a qué animal, a qué momento, si lo estoy dando bien. Si por ejemplo en el comedor tengo un techo, así sé que lo que le estoy dando va a ser eso que la vaca va a comer. Y eso va a permitir también entonces mejorar la productividad animal. Y por fin, a nivel de la producción vegetal, bueno, están todas las buenas prácticas de manejo de la pastura, el 3R, que seguramente ustedes ya lo conocen, el ricolit, la rotación y el mantenimiento de las plantas remanentes del pasto, el buen manejo de la fertilización, asegurar que la planta nunca falta nitrógeno, y eventualmente la inclusión del riego, con siempre ser muy cuidadoso de que este recurso no sea después una escasez en su sistema. Pero seguramente en un contexto de cambio climático el riego va a ser cada vez más importante para asegurar una buena reserva y mantener mi sistema estable. Entonces, con esta estrategia, el impacto sobre las emisiones de gases sobre mi imprenta carbono es bien. El primer factor, porque es CO2 por litro de leche. Entonces, más produzco leche, menor va a ser mi emisión. Pero el riesgo es que voy a tener problemas en la gestión de los nutrientes. Entonces, dependiendo de uno donde está, si usted ya tiene un sistema altamente productivo con una vaca que está produciendo 30 litros de leche por día, capaz que esta etapa no va a ser el foco de usted. Capaz que el foco va a ser en reducir las pérdidas directas del proceso productivo. A nivel animal, vamos a poder, y eso tiene que ver más con las emisiones, vamos a poder reducir las emisiones entéricas con los aditivos que están ahora llegando al mercado, pero todavía es una tecnología nueva y también es un costo adicional para el productor. Entonces hay que saber quién va a pagar este costo, ¿no? Si es un interés a nivel de la sociedad, capaz que tiene que ser la sociedad. Si es una posibilidad de acceder a un nuevo mercado, ahí sí capaz que lo puedo integrar a mi sistema productivo.
Bueno, y también hay otras prácticas, reducir el contenido de la fibra de la alimentación animal y integrar taninos en la alimentación puede reducir las emisiones entéricas de la vaca. Después, a nivel de efluente, bueno, el gran desafío para mí está en la área de confinamiento. Yo creo que mismo si llamamos el sistema productivo lechero de Uruguay de base pastoril, la vaca, por las variabilidades del clima que hay, está mucho tiempo en encierro. Y esta gestión tiene que estar bien hecha y sobre todo tenemos que valorizar la deyección animal que están ahí. Entonces, poner un techo en la zona de encierre puede ser una estrategia. Hacer un establo para poder generar una cama con biomasa y que la deyección después la podemos recuperar y valorizar en el campo. Mejorar eso, la colecta de los efluentes y el stock, según cómo guardamos el efluente, si está en pleno sol o si lo tenemos bajo techo protegido, las emisiones van a ser mayor o menor. Y bueno, y después está también el desafío del uso del agua en la limpieza de la sala de ordeñe. Más uso hago, más estoy diluyendo los nutrientes y más seguramente voy a tener posibilidad de que se vaya en el agua. Entonces, tratar de reducir el consumo del agua, tener una limpieza previa antes de hacer la gran limpieza del agua puede ser estrategia que van a limitar las pérdidas de nutrientes. Y después, a nivel de la producción vegetal, bueno, podemos usar, eso va a depender mucho de cómo ustedes van a aplicar los fertilizantes, el día, el momento, cuando es fundamental. Como les decía antes, vas a fertilizar un día con viento y calor, está mal, porque muchas de las partes de lo que van a poner en el campo van a ser volatilizadas. ¿Lo estoy incorporando bien al suelo? Entonces, ahí está mucho en el manejo de la fertilización. Podemos también usar fertilizantes que sean menos volátiles. La urea es extremadamente volátil. Hay otros que son un poco más caros, es cierto, pero hay otros fertilizantes que tienen menos volatilidad y que van a tener una liberación más lenta. Entonces, ahí también podemos tener una reducción de las pérdidas de nutrientes. Y después de introducir leguminosa, la fixación natural. Tenemos que tener el campo por lo menos el 50%, o sea, yo recomiendo el 50% que tenga leguminosas y que entra también en la rotación para poder evitar de tener que fertilizar con urea. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Usamos harina de soja a veces en los complementos de alimentación de la vaca. Pero el soja es una leguminosa y podría entrar, si lo producimos adentro del sistema, fijar nitrógeno en el suelo y a su vez alimentar nuestras vacas. Entonces ahí está todo bien. Esta segunda estrategia de reducir permite reducir las emisiones y los nutrientes. Aumentar la integración del sistema. Y yo creo que esa es una estrategia en devenir y muy fuerte. Integrar los sistemas productivos. Es fundamental que usted tenga una idea de cómo van a organizar su área técnica. La zona donde estoy guardando mi ensilaje está cerca de la zona donde voy a guardar, donde voy a dar a comer a la vaca. Porque en algunos casos, el primer factor de consumo de nafta para el productor va a ser la distribución de la comida con el mixer. Entonces, más cerca está mi zona de stock y mi zona de alimentación, menos voy a tener que usar nafta para el mixer. Es más, seguramente, y ya se está desarrollando, hay mixer automatizado. Entonces, si tenemos una zona bien definida, podemos ya sacarnos este consumo de nafta y ser más autónomo a nivel de los recursos energéticos. Y después está la integración de las áreas productivas. Y yo llamo acá agroforestería, que es para mí diferente del silvopastoreo, donde el silvopastoreo yo lo asocio más a plantación de eucaliptus
en campo natural. Pero para ustedes, a escala del tambo, la agroforestería sería árboles de pequeño porte, pero que también pueden producir y generar una salida del sistema. Por ejemplo, los nogales podría ser una planta interesante a introducir en el campo. Entonces, la agroforestería, ¿qué es? Son plantación de árboles, pero no cerrado, con una separación de, por ejemplo, 20 metros entre las líneas, donde la vaca puede pastorear y donde también estamos produciendo un otro recurso. Y a su vez, el árbol ese nos va a proveer sombra para la vaca. Entonces, ahí está un concepto que es la multifuncionalidad de algo que introduzco en mi sistema. El árbol me va a servir de retención de suelo, va a preservar el suelo, me va a traer más materia orgánica, va a traer sombra para el animal, bienestar animal, y a su vez me va a dar una nueva salida comercial. Después está en la integración de los flujos internos y buscar hacer recircular los flujos de nutrientes. Y eso lo vamos a ver después en un ejemplo. Y después está la valorización de los procesos de metanización. Bueno, gran tema acá. Tenemos un producto, la deyección animal, que es un problema, pero que podría ser un producto si lo valorizamos con la metanización. Entonces, hubo muchos estudios, hay estudios que hicieron acá, hubo los estudios de biovalores, y la metanización para mí es viable y funciona, pero lo importante es que el proyecto esté adaptado a su actividad. Tener un biodigestor, por ejemplo, de tipo bolsa, que cubrimos la pileta, está bien, es un sistema de baja inversión, donde vamos a tener también ya un poco de gas, pero seguramente este sistema no va a poder cubrir las necesidades de gases que puede tener un establecimiento de mayor porte. Entonces, capaz que el establecimiento de mayor porte va a tener que tener un biodigestor un poco más diferente, un poco más productivo. Capaz que en el biodigestor también la viabilidad de eso va a depender de cómo manejamos los efluentes. Si seguimos igual, tenemos la gran parte de los efluentes que se van. Poner un biodigestor en un sistema significa que yo también voy a tener que modificar mis prácticas de colecta de los efluentes. Voy a tener que optimizar la colecta de los efluentes. Voy a tener que generar una área de confinamiento que generalmente me permite colectar los efluentes, con un techo, con un piso capaz. Y ahí sí les puedo asegurar que la metanización va a ser viable. Pero si aplicamos la metanización en un sistema convencional y que decimos, no, pero yo estoy recuperando solamente 5% de la deyección, seguro que va a ser muy difícil ser viable. Pero si logramos cosechar la deyección animal en un 30-40%, ya va a ser viable. Y después está también la valorización de los subproductos. El lactosuero, por ejemplo, que es un punto importante en la quesería. Lo podemos valorizar en la metanización, lo podemos valorizar en la alimentación, pero también lo podríamos valorizar al exterior, pero eso implica un otro nivel de organización y yo creo que es a nivel sectorial, entre ustedes. Porque si cada uno va a vender su lactosuero líquido así, estamos transportando agua. Y eso sale carísimo, no podemos. Pero eventualmente, si hay una organización entre productores que dicen, bueno, vamos a hacer una pequeña planta de transformación de lactosuero y vamos a vender ya el producto seco. Ahí capaz que puede ser más viable valorizar de manera comercial el lactosuero. Pero eso implica nuevas formas de organización entre ustedes. Y después está la integración de los flujos externos, es decir, reducir y asegurar los insumos comprados. Eso quiere decir ser más autónomo, pero también tener nuevo contrato y nueva relación con los proveedores de insumos. La metanización va en este sentido. Y después está el del otro lado, la economía circular, y es cuáles son los canales de distribución que voy a hacer.
Voy a hacer una comercialización directa a la estancia, a mi campo, en la feria, me organizo con nuestros productores y vamos a un otro mercado. Entonces, esos son, digamos, las estrategias de integración del sistema y hay varias. Y después está promover los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. O sea, vamos a hablar la palabra que capaz que la gente conoce, agroecología. ¿Es posible, es viable la agroecología? Y bueno, como todo, sí puede, pero depende de cambios de prácticas. La primera cosa para poder salir de los agroquímicos, de los pesticidas, por ejemplo, ¿es posible producir sin pesticidas? Sí, es posible, pero implica una diversificación productiva. Implica una diversificación espacial de las especies, es decir, en mi parcela no voy a sembrar un tipo de trigo o un tipo de avena, voy a sembrar 3-4 tipos de avena diferentes. Entonces, esto es la diversificación intraparcelar. Y voy a tener que también hacer una diversificación entre las parcelas. Voy a tener avena acá, trigo acá, y voy a tener un pasto con dactilis acá. Diversificamos nuestro territorio. Y de esta forma vamos a poder, y hay resultados que muestran que llegamos a tener un mismo nivel de producción que el sistema convencional. Pero esto implica una diversificación espacial. Está también la diversificación temporal de los cultivos. ¿En cuánto tiempo va a volver el cultivo que puso hace un año? Se recomienda, por ejemplo, que entre un cultivo para que vuelva en la misma parcela pasa mínimo 6 años. O sea que vamos a tener que usar un montón de otras especies para poder llegar a que después de 6 años, mejor 9 años, volvemos en la misma parcela a plantar maíz. Entonces eso también es otra práctica que le va a permitir salir de los pesticidas. Y después está la diversificación animal, que bueno, ya lo sabemos más en el campo natural. La complementariedad oveja, vaca en la cosecha del pasto son complementarios. En la genética también. Tener todo un solo Holstein que es muy productiva, está bien. Y después está también, pero podemos diversificar, tenés una Jersey o una Montbéliard, que me encanta. En fin. Y después está, para poder lograr eso, la integración de los servicios, los cultivos de servicio. Es decir, que ¿podemos salir de los herbicidas? Sí, podemos, pero esto implica tener un manejo de las malezas con cultivos de servicio. ¿Qué es un cultivo de servicio? Voy a, por ejemplo, en una estación de cultivo, voy a plantar una vicia con una avena y esto no lo voy a cosechar. A un momento lo voy a rolar, lo voy a aplastar y eso va a ser mi mulch y así voy a generar y voy a controlar las malezas. Y también voy a poder fertilizar mi suelo porque la vicia es una leguminosa y entonces ahí estoy conservando el suelo. Entonces existe esta práctica, no son fáciles, pero se puede ir implementando capaz en una parcela o dos. Y después está la valorización de la biodiversidad, el desarrollo de las áreas protegidas y de la zona buffer. Sabemos que, por ejemplo, un productor que tiene al lado de su campo de trigo un apicultor con colmenas, su campo va a producir más, porque estamos aumentando la polinización de su campo. Entonces, las áreas protegidas y la zona buffer, por ejemplo, las zonas donde están en bajo, donde van como los nutrientes, que sabemos que es una zona de alto riesgo, puede ser una zona interesante para hacer este tipo de servicio. Y después, y eso tiene que ver con el queso, la biodiversidad para mejorar las propiedades organolépticas de la leche. Una leche con un pasto súper diversificado y una leche de un pasto monopasto no va a tener el mismo gusto. Y al final el queso también no va a tener el mismo gusto. Entonces, ahí también hay un otro valor grande.
5 minutos, por favor. Un ejemplo de integración de la circulación de los nutrientes. Te voy a dar un ejemplo. Entonces, eso es la unidad lechera. Tenemos acá la área técnica, acá es el tomo convencional, acá es el robot. Y siempre es interesante tener una visión de la topografía de nuestro campo, para saber dónde va a ir el agua. Entonces sabemos que, por ejemplo, el agua, y de hecho es así, todas las zonas donde hay lo más de nutrientes, que el fósforo explota, todo eso son acá. Son en la zona donde está la cañada. Y bueno, vamos a decir que esta zona es una área protegida y que podemos usar eventualmente la biomasa, pero que la vaca no va a poder ir ahí. ¿Y después qué vamos a hacer? Bueno, vamos a también meter un cultivo de servicio acá, para frenar las pérdidas de nutrientes en esta zona. Podría ser el Miscanthus giant. Es una planta, es una herbácea muy productiva en términos de biomasa y que a su vez la podemos usar para la cama para las vacas. Entonces, esta planta va a capturar el nitrógeno que va bajando, no lo fertilizamos a esta zona y a su vez captura carbono. Después, ¿qué hacemos? Esta biomasa que producimos la vamos a usar para el área de confinamiento. La área de confinamiento, vamos a decir que tiene que estar cerca de las áreas técnicas porque vamos a centralizar toda nuestra área técnica. Entonces acá, la biomasa vuelve acá, tengo una cama, la vaca está haciendo su deyección arriba y después eso lo vuelvo al campo y ahí tenemos un ejemplo de recirculación de los nutrientes. Aplicando este tipo de estrategia, podemos llegar a tener una eficiencia de uso de nitrógeno del 60% y reducir la necesidad de compra de fertilizantes. Entonces eso, cada uno lo puede hacer en su campo, tener una idea de la topografía les permite también desarrollar espacial para su campo. Bueno, en conclusión, hay muchas de estas prácticas que les presenté que son aplicables hoy, pero otras no. Y va a depender de la coordinación entre los actores, entre ustedes, productores, entre la agroindustria, los distribuidores, los consumidores, los organismos públicos, la academia, y a su vez eso va a depender de lo que llamo las palancas de acción. ¿Ah? Los nuevos acuerdos que vamos a tener con el consumidor, eso va a depender del cambio societal. ¿Están dispuestos a pagar un poco más caro? Bueno, todavía no es el caso. Pero poco a poco vamos a llegar. Y es por ahí. El desarrollo tecnológico es un freno. Seguramente vamos a ir mejorando los biodigestores. Van a aparecer los tractores que funcionan al biogás. Las políticas públicas también nos pueden ayudar. La organización inter y intrasectorial, eso es también una otra palanca que va a permitir ir más rápido en los procesos de transición. Y después, por supuesto, la viabilidad económica de algunas prácticas y el mercado. Entonces, para terminar, iniciar la transición, bueno, lo invito a que sea de forma gradual, planificada, con objetivo a corto, mediano y una meta a largo plazo, y esta transición va a ser necesaria para afrontar los cambios a venir. Y después, yo creo que es importante preguntarnos qué legado vamos a dejar, ¿no? ¿Qué sistema productivo queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué prácticas agropecuarias queremos transmitir? ¿Y qué valores y tradición queremos dejar después de nosotros? Bueno, muchas gracias y a las horas para todos. Gracias, de Carter. Entonces hay preguntas, hay consultas, recordamos aspectos claves para la sostenibilidad de procesos productivos, oportunidades y beneficios para las queserías. Reitero también que está el celular disponible 092-142-737 para la ronda de intercambios y consultas.
Avanzamos, si les parece, estamos un poquito atrasados. Recordamos, después estaremos compartiendo un almuerzo. Bien, perfecto. ¿No sería menos eficiente el sembrar soja? Me refiero a que desgasta demasiado el suelo, además de todos los químicos que se le agregan en el campo. ¿No estaríamos contaminando más con su sembrado? Gana nitrógeno e introducirlo correctamente al suelo, pero con todas las contras, ¿no sería rentable a nivel de contaminación? ¿O sí? Viene esta pregunta. Sí, era un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que es importante, hay una parte de internalización. Lo que le mostré ahí en el esquema es que si importamos comida en el sistema, necesariamente estamos generando un exceso de nitrógeno en el sistema. Entonces, si podemos, deberíamos producir lo que la vaca come, en parte, no todo, porque hay distribuidores acá que van a proveer un concentrado balanceado, algo específico para un estado de crecimiento de la vaca que puede ser muy útil. Usted tiene muchas cosas para hacer, que sería agricultura, maneja la vaca, pero introducir el soja puede ser interesante porque es una leguminosa. Los residuos del cultivo van a poder enriquecer un poco el suelo, o por lo menos estabilizarlo, y después lo podemos usar adentro del sistema. Es más, capaz que podríamos, yo conocí un productor que la soja lo prensaba y vendía el aceite como producto y se guardaba en realidad la harina y esto usaba. Entonces, él producía soja porque tenía un producto comercial a la salida y a su vez un subproducto que lo usaba dentro del sistema. Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de relacionamiento de optimización y de valorización de productos y subproductos, siempre me parece que es interesante. ¿Más preguntas del auditorio? ¿Más consultas? Perfecto. ¿Qué opina del pastoreo racional Boisson? El Boisson, el pastoreo racional. El pastoreo. Bueno, el pastoreo razonable me parece fantástico. No sé, hay muchos pastoreos razonables. Yo no conozco específicamente esta práctica. No soy un especialista del pastoreo. Sé que están actualmente promoviendo el 3R, que es una práctica, pero básicamente el pastoreo, lo que sabemos es que es fundamental tener una buena rotación de las vacas para no romper el pasto. Es fundamental saber sacar la vaca al buen momento para mantener los remanentes. Y entonces ya con eso, con estas buenas prácticas, después cada uno, en la tasa de crecimiento, hay muchas escuelas en gestión del pastoreo y dejo a los expertos hablar de eso. Muy bien. ¿Más consultas? Si no, despedimos. Recordamos que pueden haber más consultas al 092-142-737. En las mesas de diálogos, en las mesas de intercambio, vamos a poder también compartir estas diferentes consultas o interrogantes que surjan. Despedimos con un fuerte aplauso, agradecemos su presencia. De los 30, recordamos que esta actividad es organizada por el Grupo de los 30 de Queseros Artesanales junto al Instituto Nacional de la Leche y por supuesto a la Asociación del Queso Artesanal.